Seguramente muchas veces os hayáis preguntado por qué las personas, por qué los contribuyentes constituyen sociedades mercantiles. Bueno, esto tiene diferentes acepciones, ¿no? Y dentro de la misma ecuación tenemos que insertar diferentes variables. Bien, muchas personas pueden decidir constituir sociedades por temas de planificación financiera. Muchas veces por temas de planificación mercantil, ¿vale? Por temas de grupos, de sociedades, de distribuir las diferentes actividades económicas, por ejemplo, en diferentes filiales y tener una sociedad holding que controle todo el grupo, ¿no? Por temas fiscales, por temas de limitación de responsabilidades patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. En el vídeo de hoy yo quiero haceros una puntualización en la parte fiscal, que es donde realmente puedo incidir con mayor precisión, entendiendo que muchas veces o en la mayor parte de los casos las personas tratan de constituir sociedades para ahorrarse impuestos, ¿no? Bien, esto es cierto a todos los efectos, que en el momento que tú constituyes una sociedad te ahorras impuestos. Bueno, depende. Depende de muchos factores, ¿vale? Recordad que antes hablábamos de la ecuación que tiene diferentes variables para poder tomar la decisión de constituir una sociedad. Pero dentro de lo que es la variable fiscal, a su vez hay un montón de subvariables que entran en juego en la ecuación. Claro. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo constituir una sociedad, por ejemplo, para aportar bienes inmuebles y utilizarlos en explotación para arrendamiento, no es lo mismo constituir una sociedad para canalizar ingresos por derechos de imagen de un deportista profesional, no es lo mismo constituir una sociedad para desarrollar bajo la misma una actividad económica y un largo etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí es muy importante la figura de un asesor fiscal, de una persona que realmente conozca y valore todas las posibilidades que existen, ¿no? Entonces, por motivos fiscales, realmente compensa. ¿Cuál es la razón inmediata, más sencilla y más lógica que se nos puede venir a la cabeza? Pues probablemente los tipos de gravamen, ¿no? Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades, salvo que esta factura, por ejemplo, menos de 1 millón de euros con el cambio de normativa, en principio tributará el 25%. En el caso de que facture menos de 1 millón, será el 23%. Pero el IRPF, como bien sabéis, no funciona de una manera sintética, ¿no? Donde todas las rentas tributan de la misma manera, como es el impuesto sobre sociedades. No, es un impuesto directo y es un impuesto progresivo. Es decir, el IRPF, cuanto más ganas, más le pagas al fisco. Dicho de una forma muy general y muy sencilla, ¿vale? Claro, lógicamente, si las sociedades tienen, entre comillas, capado ese tipo de gravamen, independientemente de la renta que obtengan, las personas pueden llegar a entender o comprender que las sociedades son más interesantes. Porque dicen, si yo tengo una renta que en IRPF se me gravaría al 40%, espera que voy a utilizar una sociedad para, en vez de tributar al 40%, tributar al 25%. ¿Tiene sentido este planteamiento? Depende. Sé que es una respuesta, entre comillas, muy gallega, pero es real, depende. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que ese beneficio venga de una actividad de arrendamiento de inmuebles, que ese beneficio venga de una actividad, por ejemplo, de asesoramiento jurídico, o que ese beneficio venga de una actividad de compra-venta de productos a nivel internacional. Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de sociedades que se utilizan con el objetivo de tributar menos. Bien, aquí aparece el artículo, el artículo 15 concretamente, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, y el artículo 16, que es simulación, ¿no? En estos casos tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque puede ser que una persona que utiliza una sociedad para canalizar unos ingresos derivados de una actividad económica, y esta actividad económica es de carácter personalísimo, es decir, esa sociedad carece de todo tipo de estructura porque no tiene ningún empleado contratado, ni siquiera freelance que facturan por prestación de servicios, no hay absolutamente nada, simplemente es el socio que tiene el 100% de las participaciones y la administración de la misma quien pone su imagen y su trabajo a disposición de la sociedad
para que ésta facture y canalice los ingresos. ¿Qué es lo que dice la agencia tributaria? Bueno, pues en virtud del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que alude a las operaciones vinculadas y a la valoración de las mismas, dice que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque si se entiende que esa sociedad carece de motivo económico válido, carece de estructura y realmente solo se está haciendo por mero ahorro impositivo, lo que te va a exigir es que integres al menos un 75% del beneficio que genera esta al IRPF. ¿Por qué? Pues porque Hacienda perfectamente conoce esta trampa, entre comillas. Dice, ya, es que esta persona está utilizando esta sociedad para tributar al 25% 250.000 euros de beneficios. Claro, maravilloso para el socio. ¿Por qué? Porque esos 250.000 euros, si fueran base imponible del IRPF, tendría que tributar a un tipo de gravamen que en función de la comunidad autónoma está en torno al 47%. Claro, obviamente los contribuyentes no son tontos. Pero echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa otra vez. Entonces, al fin y al cabo, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero claro, tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy consecuentes con lo que hacemos, ¿no? Realmente, oye, esa sociedad la estamos constituyendo conforme a motivos económicos válidos. La estamos constituyendo generando una estructura real que pueda acreditar que el ingreso no se produce única y exclusivamente gracias al socio y por tanto tendría que haber una integración real al IRPF o de rendimientos de una cuantía importante, ¿no? Por eso os digo que depende de muchas cosas. Luego entran en juego lo que os comentaba, ¿no? Sociedades patrimoniales, sociedades donde luego ya hay muchos conflictos en la aplicación, ¿no? A nivel de actividad económica, pues porque ya una cosa es actividad económica a título de impuestos sobre sociedades, y luego ya entran en juego otros impuestos como el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Donde, pues bueno, hay muchas incidencias en el caso de que realmente la sociedad patrimonial se considere como tal o la sociedad de arrendamiento de inmuebles, por ejemplo, se pueda considerar que tiene actividad económica, porque hay una exención en el impuesto de patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones, que está ligada a esto, ¿no? Con lo cual, como veis, el hecho de constituir sociedades tiene una complejidad fiscal enorme. Y ya sabéis, como os explicaba antes, que la parte fiscal es solamente una parte de la ecuación, ¿vale? Hay más partes en la ecuación, responsabilidades patrimoniales, organizaciones mercantiles, temas financieros, bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, como veis, estamos analizando de una forma muy generalista una pequeña variable de la ecuación que le va a decir al contribuyente o a esa persona si realmente le es interesante o no constituir una sociedad mercantil. Entonces, mi consejo desde aquí es que no constituyáis sociedades por constituirlas, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto tiene muchísimas implicaciones, ¿vale? Y hay que valorarlas todas desde la perspectiva de todos y cada uno de los impuestos del sistema fiscal español, porque muchas veces pensamos, no, incidencias en el IRPF en impuestos sobre sociedades, ya, impuesto de patrimonio, impuesto sobre sucesiones, cuidado, plusvalías municipales con el tema de aportación de inmuebles a sociedades mercantiles, cuidado, porque aquí hay muchas cosas en juego, ¿de acuerdo? Entonces, espero que este vídeo os haya al menos aclarado información más generalista. Os agradecería que me dejarais en comentarios pues la parte que más os interesaría que analizara desde el punto de vista fiscal, que ya sabéis que es donde realmente os puedo ayudar con más precisión. Y en base a eso haremos los próximos vídeos, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo como siempre y estamos en contacto.